Bueno, como les estaba diciendo, vamos a tratar de hablar sobre proyectos efímeros, sobre proyectos específicos, sobre arte autofinanciado, que me parece curiosísimo. La posición del artista, de Cristo, es bien interesante, y también del arte en la naturaleza. Por eso mismo queríamos hablar sobre arte público y sobre algunas esculturas públicas que se empezaron a promover, a fomentar, a difundir o a valorar en los Estados Unidos después de la guerra. Entonces, al final de cuentas, los escultores que fueron que son los grandes y los más importantes escultores americanos de posguerra, realmente tuvieron mucha influencia y repercusión primero en el arte minimalista y después en el land art, donde entra Cristo, ¿no? Pues vamos a irlos viendo rápidamente porque los hemos visto muchas veces. Este es Tony Smith. Claro, ya como son artistas más grandes, estos ya no son tan conocidos, pero es papá de una artista bien conocida de los años 80 que se llama Kiki. Ella es más conocida y todavía es un poco más actual, ¿no? De hecho, como les estaba diciendo, hay cosas que me parecen increíbles. Este es un trabajo súper industrial, totalmente fabricado ya en planta, con ya evidentemente necesitas como todo un aparato industrial para generar las obras. Es increíble. Hay un escultor en México que se llama Sebastián, que de hecho tiene mucho que ver con esto, pero lo cierto es que han cambiado mucho este tipo de artistas ha cambiado mucho la idea de la monumentuaria, ¿no? El monumento de la que estábamos hablando con Santiago Contreras hace un par de semanas ha cambiado totalmente el momento en el que se han empezado a poner estas esculturas en la calle. Aquí en Bolivia todavía no hemos entrado a este momento en el que dejemos de poner superhéroes en los espacios públicos. A mí una de las razones por las cuales tengo a mis amigos aquí acompañándome y una de las cosas que me interesaba es saber qué es lo que opinan de la relación con el espacio público y con el espacio arquitectónico de las obras. ¿Ustedes creen, por ejemplo, en el caso de esta obra se diseña para el espacio o ustedes de ver las fotos creen que la obra se diseña para el espacio o más bien es como un random ahí? Si ahí me permites comentar una cosita, muchas de estas esculturas para mí no tienen esta cuestión del site specificity que muchos proyectos de arte público después de los años 90 se empiezan como a introducir como práctica para entender el sitio dentro de su, digamos, especificidad y dentro, digamos, de componentes teóricos, históricos del sitio que pueden, digamos, dar insumos para que después la obra responda a ese sitio. Con el riesgo, obviamente, que después esa obra fuera de ese lugar no tiene y deja de funcionar, entonces se empieza a trabajar con registros de la obra como para poder moverla, ¿no? Y eso ha pasado mucho con el arte en el espacio público, sobre todo desde los 90, en el cual se empieza a introducir esta idea con fuerza, porque ya se la había introducido, pero fuerza, sí, empieza a tener en los 90. Y había mucha escultura así como minimalista que evidentemente no necesariamente responde a un sitio. En algún momento también se empieza a criticar mucho el uso o la utilización de arte público como una estrategia así, digamos, municipal en muchos lugares, sobre todo en Europa, como una estrategia municipal para embellecer rotondas o pasos peatonales que no tenían uso. Y eso genera como unos quiebres con relación al espacio, a la manera en la que se trabaja y se posicionan, digamos, ciertas rotondas, ciertas plazas que no sabemos qué poner y le ponemos una escultura de estas mega esculturas que empiezan a producirse en los años 70, ¿no? Bueno, en estos 2 días igual he estado como tratando de igual leer un poco más sobre los diferentes contextos y también la década, ¿no? Los 60, 70, ¿no? Como han sido como el boom en la cultura mundial, o sea, es como que los movimientos artísticos, yo no soy artista, pero me gusta apreciarlo, ¿no? Y en los 60, 70 los movimientos artistas estuvieron muy bien impulsados, hasta los 80 una movida súper grande, también la arquitectura estaba como
cambiando su forma, ¿no? Estaba, tal como lo mencionaste, entramos al minimalismo. Y también el arte público empezó a representarse más, ¿no? Y fue también cuando las personas empezaron a salir más a la calle como una actividad de recreación, ¿no? No como solamente el desplazamiento al trabajo, al mercado, ¿no? Sino como que las ciudades se estaban convirtiendo, las ciudades y los espacios abiertos se estaban consolidando como un derecho del ciudadano, ¿no? Y justamente también en esta época, Francesco Carreri, en este libro de Walkscapes, que es súper, bueno, Rodrigo sabe que me gusta mucho, pero también él habla sobre el land walk, sobre el hacer paisajes desde nuestros recorridos y que el land walk es como el primer paso hacia intervenir el paisaje y la naturaleza en lo más básico del paisajismo, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo más o menos creo que encuentro esa asociación entre la persona como ciudadano y el arte y el arte público, como esa conexión, ¿no? Chillida debe ser de mis escultores, uno de mis artistas favoritos. Es increíble. Esta obra se llama Los peines del viento. Es el peine del viento. El peine del viento. Me parece que no solo dialogan, no solamente hay una intención clara de diálogo en el espacio público, sino que la obra es evidentemente emocionante en vivo. Me parece increíble esto. Sí, es así como lidiar con la fuerza de la naturaleza y es casi como un paisaje así de cine, ¿verdad? Entonces es como la escultura en movimiento, es bellísima esa obra. Y lo vi dando una charla hace años, antes de que se muriera. Y dijo dos cosas que me quedaron sorprendidos. Por un lado, esto es arte geométrico, algo que casi en Bolivia no conocemos, hemos hablado ya de eso, pero decía que él hablaba mucho de que todavía las maquetas estaban hechas a mano, porque él desde su práctica educativa, desde el oficio que se le había enseñado en la universidad, todavía tenía la necesidad de construir manualidades. Y evidentemente, como estas obras eran ya industriales, de todos modos, parte de su proceso tenía que estar elaborado a la vieja usanza, ¿no? A la manera tradicional, que es como todavía nos enseñan en la universidad. Y lo interesante es que muchas de estas igual han demandado un trabajo así como de arquitectura para establecer así como los planos bajo los cuales después un metal mecánico puede ir y soldar, y que eso es algo que también está muy presente en el trabajo de Cristo, ¿no? Que hay un pensamiento de arquitecto y de ingeniería por detrás, porque demanda, ya la mega estructura demanda de su constructibilidad ciertos así como saberes de otras disciplinas, ¿no? Sí, no, pues porque esto de entrada no se lo puede hacer sin un ingeniero, ¿no? No, sin exacto. Un futbolista, claro, que sea capaz como de diseñar todo el equilibrio de la obra. Yo me pregunto si ese es un monumento. ¿Qué opinan ustedes dos? ¿Cuál es la diferencia entre una instalación y una escultura? ¿El objeto será que está como integrado en el espacio? Aquí me parece que ha hecho algo bien agresivo. En esta obra hizo algo bien agresivo porque sí puso el objeto de metal, que estaba completamente en contraste con la escultura, el patio y el mar, pero de todos modos, como hay un cierto diálogo que se construye, que es lo que me parece que funciona tan bien y que hace que la obra sea tan maravillosa, me parece que en este caso, evidentemente no hay como esta actividad que puede generar el mar, pero de todos modos hay una necesidad de construir un objeto que va a estar directamente integrado. Claro, que tensiona ciertas relaciones. Yo no lo consideraría un monumento en el sentido, digamos, político del monumento, pero sí me parece que hay una monumentalidad así muy bien asumida en la obra en general, en todo su cuerpo de obra, ¿no? Sí, pensando en que esa monumentalidad habla de paisaje, habla de cómo nos enfrentamos como seres humanos pequeñitos a una naturaleza indomable. Y esa perspectiva sí me hace pensar en posibles alternativas a entender monumento ya desde el paisaje.
Eso creo que todavía no hay así como una idea de vamos a hacer un monumento para el paisaje. ¿Por qué? Porque el paisaje siempre estuvo ahí, entonces ¿por qué tendríamos que hacer un monumento al paisaje? Pero yo creo que sí hay ciertos lugares donde el arte ha tocado la posibilidad de pensar en que hay un paisaje que es hecho monumento en el sentido de conmemoración, que es un poco la lógica por la cual o bajo la cual se hacen monumentos, ¿no? Que es conmemorar algo, malo, bueno, traumático, no traumático, ¿no? Tiene que ver con la memoria. Nosotros somos por un lado como los mártires del cubo blanco, pero también los héroes, ¿no? Me parece bien complicado que el cubo blanco, por un lado, existe gracias a los artistas, pero los artistas también necesitan el cubo blanco. Es una relación complicada. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de estas obras tienen problemas con los municipios muy difíciles de sí, como de resolver. Dialogar, claro, porque los municipios son muy escépticos a generar y a proponer este tipo de obras en los espacios públicos. Y Cristo, una de las cosas de las que se habla reiteradamente en el caso de Cristo, es que pasa años pidiendo permisos. Cada vez ambicioso también quiere como envolver el arco del triunfo, y evidentemente todo el tiempo se están cuestionando las posibles significaciones de las obras. Pero, de todos modos, hay como una discusión sobre cómo vas a extender la capacidad de la cultura, ya como fuera del cubo blanco, porque dentro del cubo blanco, lo sabemos bien, especialmente en este país, puede suceder cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa es considerada normal, analítica, interesante, divertida, lo que quieras, pero no, ya cuando la sacas a la calle, el ojo del público va a redefinirla, va a reproponer la lectura, y ahí te estás muy expuesto. Sí, y en la calle la gente se vuelve conservadora. Nuestra sociedad ya es conservadora, ¿no? Es decir, somos recontra conservadores de entrada, pero en la calle creo que con relación a las obras de arte a veces como que nos volvemos más. Y si no, preguntarle a Mujeres Creando cuando ponen el mural ahí en la plaza, en la calle Comercio, o los trabajos de performance que has organizado tú en las 2 sesiones esas, en las que casi nos agarran a palos, digamos. El público boliviano en la calle es conservador, cuando no se trata de manifestaciones así políticas abiertas, digamos, ¿no? No, pero sigue siendo conservador en ese tipo de actividades. O sea, en una de esas marchas, a ver, sacate la ropa, igual vas a hacer algo. ¿No? Sí. Me parece increíble la ambición de la obra. Jamás se pudo hacer, jamás le concedieron el permiso, pero la idea era hacer como una perforación de esta naturaleza dentro de la montaña, ¿no? Entonces él estaba permanentemente como en el diseño del espacio, estaba pensando en el diseño del espacio, sí. Es curioso que este tipo de cosas no se permitan, pero que se permitan, por ejemplo, minas de sal de las mismas dimensiones dentro de la Tierra y que nadie sabe, ¿no? Es decir, no se permite porque no se quiere. Claro, no se permite porque cuando se trata de cultura tienes inevitablemente que poner en la mesa otro tipo, claro. Información que no te van a preguntar en otro caso, de qué tamaño es el boquete de la mina, eso no te van a preguntar. Pero bueno, a mí me parecía fantástico de este artista. Este artista no es tan conocido como los americanos, evidentemente es menos conocido por su español, pero me parece increíble. Bueno, este es Sol LeWitt, lo conocemos bien. Hablaba con mi amigo Rodri Vargas, que es arquitecto también, y hablábamos sobre el minimalismo hablábamos sobre la arquitectura famosa minimalista que tentativamente está de moda aquí en Bolivia. Y yo le decía, no, es que el minimalismo desde el arte nunca va a ser eso, está llamado de estas ventanas, es imposible de considerar que una estructura con tanto ruido pueda llegar a ser minimalista. Le decía yo de algunas construcciones de la época boliviana que son consideradas minimalistas. Pero no, en realidad, Rodri decía una cosa que me parece bien válida y me decía, en realidad es que como una arquitectura minimalista debería ser pues un cubo, algo que no existe y que tampoco termina siendo también un poco imposible en términos de función. De practicidad, sí. Yo no sé qué opinen ustedes sobre si el minimalismo de la arquitectura realmente es minimalista, simplón, porque esto sí es simplón, pues, pero es tan simplón
Es simplón a propósito, ¿no? La intención es hacerlo insensible. Y eso a mí me parece increíble, ¿no? Que no genere, que no detone ningún tipo de emoción y sensibilidad. Eso me parece, sí, posmodernísimo, por un lado, renegado de todo tipo de sensibilidad moderna, y también inhumano en el sentido de que, ¿por qué estamos negando la humanidad de la obra de arte solamente como reacción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque al final de cuentas estas obras, es un artista americano pero judío, y justamente su familia es una de las familias migradas, entonces de todos modos es inevitablemente consecuencia de la Guerra Mundial. Bueno, esos son algunos de los artistas minimalistas, es así como de lo más simple. Hay algunas obras como estas que me parecen interesantes. En el caso de esta obra de Carl André, me interesa la espacialidad de la obra a mí. Me doy cuenta que así como la vemos, no es una obra cerrada. La obra tiene la capacidad de expandirse en cantidad de ladrillos y puede como negociar con el espacio. Y eso me parece bien interesante a nivel de escultura. Al final es una reflexión. Y podría negociar incluso con el espacio exterior, porque es como el inicio de algo y podría salirse del cubo blanco y salir al espacio público y seguir avanzando hasta el paisaje y dar toda una vuelta al planeta, y seguiría siendo válida como línea, digamos, ¿no? Y también seguiría siendo como concreta en términos formales, ¿no? O sea, el tamaño de la línea no agrediría como su lectura. El tamaño de la línea no altera el producto. El tamaño de la línea no altera el producto, exacto. La lectura de la obra no depende del tamaño de la línea, es increíble. Esta es una obra clásica y de hecho en algunos momentos tengo entendido que en algún momento se le expuso con la línea saliendo del espacio interior, cruzada por la puerta, lo cual está de todos modos demostrando todo lo que estamos hablando. Bueno, eso es como les decía, esos eran los minimalistas. Este todavía es como complejo, es un poco land art, yo creo, ahora. Originalmente no lo era, pero muchas de las obras han empezado a agarrar cierta magnitud que les ha cambiado de posición dentro de la teoría del arte. Esta obra es sensacional, como ha generado así como una disrupción en el espacio público, como la gente la ha odiado y otra gente tanto la ha amado. Es escrito harto sobre esto y sobre todo sobre, digamos, los elementos de violencia que se pueden adherir a una obra cuando esta obra es así como produce una ruptura en el entendimiento del espacio, y la obra creo que ha sido vandalizada en algunos momentos, negada por el barrio, por la comunidad, y después otra parte que la amaban. Es una obra fantástica. Pero es que era como una pared, ¿no? Parecía una pared que estaba escondiendo algo. Sí. Es curiosa esta obra en su simplicidad. Esto es fantástico, estas obras son increíbles, pero siguen. Lo malo de estas obras, que ya son como obras más nuevas, es que ya no infringen en el espacio, o no infringen en el espacio de la forma en la que infringían las antiguas, ¿no? Pero no tienen la radicalidad que tenía esta, digamos. No, esta tercera empieza a repetir. Espacio público, porque las de Guggenheim yo las he visto. Hace años es la exposición permanente que se ha ido en 3 años, fui 2 veces y estaba en la misma expo, todo el estudio, todo el proceso. Bueno, y también nosotros para el máster de arquitectura del paisaje lo estudiamos bastante, ¿no? Como estrategia de diseño. Varias personas decían que podía ser como sus líneas, una estrategia de diseño, que son formas simples y al aplicarlas en un espacio así como esta que dice Santiago, que es una perturbación, es como una forma pura, y de cómo puede una forma tan simple y pura hacer un espacio mucho más complejo e incómodo, ¿no? Lo cierto es que esto de todos modos detona una discusión sobre la escultura en el espacio, y eso va a ser uno de los temas que son más interesantes, ¿no? ¿Qué hace la plancha de metal en el medio del cielo?
Es una obra increíble, es es un campo de pararrayos, con 400 postes de pararrayos, y que que justamente le hicieron en una zona que es muy electrizada. Es increíble cómo sí está emplazada en el espacio, en la dimensión del territorio, pero también Está generando paisaje en sí misma, ¿no? claro, y se sale y desaparece del piso para extenderse hacia el cielo. Es una obra con un potencial increíble, ¿no? Es mucho menor que los demás. Y, y sí, yo no sé qué opinar yo de los espacios públicos en la obra de él. Tal vez creo que la más adecuada sería esta, ¿no? El famoso Bean. Sí, el BIM, pero sigue siendo como un objetito, ¿no? Un Sí, objeto. no deja de ser objeto. A mí me gustan más sus obras, así las que te hacen reflexionar sobre la perspectiva, la que hace que el público se caiga en el hueco. Esas son las que más me gustan de Anish Kapoor. Como esta, que por ejemplo el humo está siendo absorbido, entonces en la parte inferior lanza humo y en la parte superior lo absorbe y entonces construye como una especie de, no solamente de vínculo entre la parte de abajo y la parte de arriba, sino también una linealidad. Esto, la cine Sí. negro, es increíble. O sea, sí creo que llega. Lo que pasa es que este ya es más nuevo, tiene visiones de la materialidad diferentes. Evidentemente utiliza otros recursos. Sí, A mí hay una artista que no es minimalista, es francés, que no es minimalista de los americanos que entendemos bien, pero a mí me encanta, ya lo hemos visto en alguno de los talleres en el kiosco, en la casa madre, esta obra que él siempre hacía cosas con rayas, pero parecía que ya en algún momento se había consolidado como un artista que pintaba rayas. Y eran las rayas que a veces les cambiaba de color y a veces les cambiaba con dimensión total, porque la línea siempre tiene el mismo ancho, la línea que él pinta. Pero en algún momento ha encontrado la manera de sacar las pinturas con líneas, las obras de la bidimensión, las ha encontrado la manera de sacarlas al público, y no solo de sacarlas al público, sino también de que la gente interactúe con las obras. Entonces, para explicarles bien, la obra en sí son estos bloques cilíndricos que están pintados con las rayas, eso es la obra, interviniendo en el edificio antiguo. Y esta es otra mirada de la misma obra. Yo siempre digo una cosa, son punks, ¿no? Eso es como el punk. No tiene que estar bien hecho, ni siquiera tienes que haberlo hecho vos, es como una negación de la humanidad. Y eso me parece inspirador, es contracultura igual. Ahora es geométrico y diseño y es bonito, pero de todos modos creo que en algún momento era contracultura y es muy agresivo. Eso me parece una manera como muy interesante de exhibir la obra. A mí, como les digo, me encanta que en este giro que fue capaz de dar, empieza a construir cierta relacionalidad con las obras, ¿no? Que las obras se vuelvan más interactivas o que sean capaces de dialogar en otros entornos, que se salgan del cubo blanco. Y eso me parece increíble. Sí, eso es un cartel, sí, pero no es un cartel de protesta, ¿no? Tampoco es un cartel de propaganda, hay una cierta tensión en el cartel con las líneas que termina siendo muy, muy complicado. Yo que estoy tan metido en el mundo del arte no dejo de ver la artisticidad, la relación con la geometría y el minimalismo y todo lo demás, pero yo donde me ciego tal vez es en la mirada del transeúnte común sobre esto. Hace poco Aldair Montaño estuvo repartiendo flyers vacíos en la calle y me parece que había como cierto interés común. Es como que te dan un cartel y tú asumes que ese cartel va a decir algo, ¿no? Que es lo que le pasó al Aldair igual, ¿no? Si uno asume que una propaganda tiene que tener un contenido, y de repente esos papeles blancos no tenían un contenido y en este caso más que un contenido geométrico, que lo único que te hace es preguntar entonces por qué ponen unas líneas en el espacio público, que se supone el espacio público es plataforma para propaganda o plataforma para una protesta o para plataforma para que me vendan cosas, ¿no?
hoy el espacio público es muy así. La obra está, claro, rompe con todos esos aparatos. Eso me parece clave. Además de que se desplaza y sale del museo para generar alguna como problemática en la calle, ¿no? En la misma calle. Sí, estos son los calcetines de viento del 2003. Ujú. Ya vamos a terminar ahorita. Nuestro propósito era hablar de Cristo, pero me parece que estas obras, algunas de ellas son importantes. Bueno, vamos a llegar a donde nos compete. Les agradezco haber llegado hasta acá. Eso era la introducción. Cristo sí es land art. Cristo sí, el land art sí es como una visión expandida del minimalismo. Y hay ciertas cosas en Cristo que son increíbles y que nunca van a pasar de moda. Hay cierta resistencia en el trabajo de él, porque yo creo que, de hecho, ha cobrado mucho interés porque parecía, en algún momento, yo creo que en los 90 la gente pensaba que era un decorador, que era demasiado plástico, pues. Pero creo que él ha conseguido darle un montón de visiones muy amplias a su trabajo, a su práctica. Y claro, hay una de las cosas que son increíbles, y él las repite permanentemente, es que él financia las obras. Las financia a través de la venta de sus dibujos, que son increíbles. No los vamos a ver, pero se los súper recomiendo. Su página en la red está intacta. Es buenísima. Es increíble. Sí. Hay muchas fotos y los textos están muy claros, se las súper recomiendo. Pero entonces me parece increíble. Es como una manera de renegar del mercado y del circuito también. Él dice que no, que nunca ha trabajado para el gobierno, él siempre financia las obras. Y claro, es complicado de dónde puede sacar tanto dinero para generar las obras, ¿no? Es una obra vieja de los 60, que es un muro de barriles de petróleo. Es una de las obras antiguas. De esta misma serie son todas las obras envueltas, que son ciertos. Las grandes obras son un poco estas. Es desde el 68-67, que es de la documenta de Kassel. Es una especie de globo, pero es tan grande que no se para. Sí necesita toda una estructura y un aparato así, ingenieril, súper complicado para levantarla. Esta es tremenda, ¿no? Y podrían habérsela mostrado así a Evo Morales o a cualquiera de los presidentes que estaba tratando de generar la represa del Bala, para decir, bueno, señoritas, esto es lo que puede suceder cuando tengas una represa de color naranja, en términos de alteración al paisaje y de modificación, digamos, ¿no? Me intriga mucho todo el trasfondo que él hace por las fichas ambientales, ¿no? El impacto que tienen, ¿no? O sea, si son 15, 20 años de investigación y pruebas que tiene que hacer sobre el paisaje y esas perturbaciones, esa yo creo que es la negociación más grande que tiene que enfrentar, ¿no? Bueno, además de los permisos, que me imagino que tiene que esperar que pasen varios gobiernos hasta que llegue uno que le diga, ok, sí puedes hacerlo. Pero a mí siempre eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, ¿cuál es o sea, ha habido en algún momento alguna controversia sobre algún daño que se generó con alguna de estas en el medio ambiente, en los terrenos? Sí, justamente digamos, una ¿no? de las amigas del Facebook preguntaba qué onda con las repercusiones sobre el medio ambiente y la contaminación. De hecho, esta obra generó 2 muertos. O sea, 2 personas murieron Durante el montaje. Sí. Sí, y en la de los paraguas también murió una persona. En la de los paraguas también, sí. Es como una nube medio gris, ¿no? Porque si bien la obra es efímera, porque evidentemente son como construcciones que aparecen y después las saca y ya está. De hecho, hay una donde genera como el running fence, ¿no? Que va hasta el océano, y el último tramo lo han hecho sin permiso, de hecho. Pero cuando los llegan a joder, ya habían desmantelado esa parte, ese tramo. Hay un tema ahí bien jodido con relación hacia la intervención al paisaje, que evidentemente está ahí en una zona medio compleja, ¿no? Porque evidentemente sí, para montar esta, por ejemplo,
se tienen que hacer una serie de afectaciones a la piedra para poder tensar los cables, para poder introducir en todo el espacio zapatas es decir, elementos que agarren la tensión también en el suelo, que son afectaciones que después probablemente se han quedado. Y yo creo que sí, por un lado hay una legítima crítica que se le puede hacer desde esa lógica, pero hay también de la parte de la obra una preocupación muy abierta por justamente es efímera para no plantear plantear una discusión abierta con relación a la práctica humana de generar construcciones que están pensadas para siempre. Digamos, una de las represas que han construido en Estados Unidos ahí para frenar el río Colorado se queda ahí para siempre y son afectaciones que están ahí hasta el día de hoy. Esto ha durado un par de días y después se ha sacado. Entonces la actitud es otra. No sé si con eso tal vez un poco abrir el debate. Yo creo en el arte y creo en la función del arte. Es bien complicado decir, ok, no hay que hacer arte que contamine. En general, la gran mayoría del arte contamina. El hombre es un parásito en sí mismo, por existir, contamina. O sea, lo que come contamina, los animales que se come, los desechos contaminan, todo contamina. Es una posición muy complicada decir cómo hago un arte que no contamine. Y en ese sentido tendría que aparecer la pregunta, y estoy abriéndola al público para que alguno de ustedes me comente a través de cuál es el sentido del arte y para qué hasta dónde se permite el uso de materialidades que van a como corromper el espacio, el cielo, la tierra. Los animales, es decir, realmente ahí como los límites son... no, el conejo que está teñido de colores, había no sé qué artista que quería teñir los ríos, es decir, evidentemente sí, ahí es como un lugar así. El que ha teñido el río es el Uriburu, argentino. Es Uriburu. Entonces sí, ahí hay como una polémica pero cuando Uriburu hizo esa obra del tinte en el Río de la Plata era otra época. Yo creo que ahora hacer eso le costaría más. No le costaría más a nivel de dinero, pero le sería más difícil conseguir los permisos. Creo que sí hay actualmente una discusión sobre la contaminación que está muy encima, es cada vez más complicada de enfrentar, porque creo que rara vez desde el arte se puede justificar la contaminación, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que esta cuestión efímera en la obra de Cristo en general, para mí es como una antítesis al planteamiento de la arquitectura desde su sentido, digamos, tradicional, monumental, porque justamente al forrarla, al forrar monumentos, al forrar así edificios patrimoniales, al menos así yo lo interpreto, hay como un atentado al sentido, digamos, imperecedero de la arquitectura que se ve muy bien reflejada en su obra. Se forra el edificio y después el edificio se le quita el forro, ¿no? Pero en ese tiempo el edificio cambia de significado, y eso para mí es como una búsqueda de repensar las construcciones humanas. Yo creo que eso es una parte de su discurso, no todo su discurso, pero sí una parte. Entonces sí creo que estas obras eventualmente, inevitablemente sí contaminan. De hecho, hay como en los textos que se refieren a su obra, sí se habla de que él está bien consciente del problema, de que trata de minimizar al máximo la contaminación que pueda producir las obras. Se toman todos los mecanismos de seguridad, los materiales, se trata de hacer todo, pero creo que es difícil. Raquel dice, el arte no contamina en la proporción que otras cosas de la vida que contaminan más. ¿Cierto? Totalmente cierto. Pero claro, por el hecho de que el arte es tan público, le echan la culpa, ¿no? Por eso esta me parece sensacional, porque a mí me hace pensar en una represa, y la represa se justifica por fines económicos. En cambio, el arte como tal, como sus fines son simbólicos y metafóricos, entonces, y no te produce, es decir, esta obra no va a producir ningún rédito económico a la zona. A lo mucho van a ir unos cuantos fotógrafos a tomarle foto a la obra, pero así como las justificaciones con las cuales los estados plantean
obras en el paisaje no se pueden comparar pues con una obra que está planteando justamente lo opuesto, que es pensar el paisaje en términos tal vez simbólicos y políticos, ya no tanto económicos. En la arquitectura decimos, ¿no? La forma sigue la función o viceversa, ¿no? Y ahí como que nacen también las corrientes, ¿no? Que si el minimalismo, si el brutalismo, si el deconstructivismo, si el racionalismo. En este caso también es como, o sea, él era como un arquitecto autodidacta, en sus bocetos se puede ver como una calidad de dibujo técnico, pero muy buena, muy acertada a la realidad, mucho estudio, ¿no? De eso. Entonces, en el caso de su arquitectura, para mí es un tipo de arquitectura, ¿no? Totalmente efímera, la forma, o sea, los nuevos paisajes, todo, ¿no? Tal vez mi sensibilidad de arquitecta y me gusta mucho el espacio, lo veo, ¿no? Veo esa dimensión. Y también seguramente muchas de sus obras han como que adquirido un nuevo significado después de la instalación. Entonces aquí que sería como función sigue instalación, en vez de función sigue forma, porque evidentemente tiene un mensaje, ¿no? Un mensaje un poco ambiguo, ¿no? De utilizar materiales que tienen una larga vida para dar un mensaje en un medio bastante natural, ¿no? O sea, es como, ahí queda como algo a medias, ¿no? Claro, es decir, ¿dónde tendrá guardadas todas sus telas, digamos, ¿no? Es decir, sí, supuestamente las recicla todas, ¿no? Él dice, ¿no? Sí, pero todas pasan a un el depósito, proceso. por ejemplo, de barriles que debe tener, ¿Sí? sí, yo creo Sí. que debe necesitar así como una ciudad, un terreno del tamaño del aeropuerto del Alto, digamos, para la cantidad de barriles que ha tenido que conseguir y comprar. Y eso de por sí ya Pero podría él ser... supuestamente dice No, que hay proyectos, él compra materiales, él utiliza materiales de proyectos que luego van a utilizar esos materiales, y es ahí donde él cierra su círculo, cerraba su círculo, ¿no? Eso fue como, ok, puede ser. Pero es verdad, ¿dónde entra todo esto? Las obras, es decir, porque digamos, siempre, digamos, tienes que calcular algo de más, lo que sea. Entonces, al final siempre te sobra algo, ¿no? Cuando trabajas así en instalaciones, tipo de cosas, terminas acumulando así obra o pedacitos de obra que están ahí guardados en depósitos. Y yo tengo así como es como la diáspora de las huevadas desperdigada por depósitos de diferentes amigos y familiares también. Este es lindísimo. Sí, es imposible, ¿no? Es eterna la obra, es gigantesca. Es cierto, la preocupación sobre la contaminación, creo que no podríamos hacer nada con la preocupación de la contaminación. Pero... O por la interacción que puede tener la obra, digamos, con el recorrido y el desplazamiento natural del ganado, de cómo se mueve de uno del otro, de un lado a otro, ¿no? Sí, la magnitud del proyecto también habla de la magnitud de este aparato así moderno de construcción. También esto es antes de los drones y de la construcción paramétrica. O sea, no sé si llegaron, o sea, los drones son de los últimos 5 o 10 años, y la arquitectura paramétrica también 20 años, y si no, o sea, si hubieran tenido como 60, 70 acceso a la fabricación digital que ahora hay, como que hubieran, o sea, ¿lo hubieran utilizado? Esa es mi pregunta. No, bueno, de todas las obras, no voy a pensar que esto contamina. No. Es increíble, es increíble. Es increíble, es hermoso, es emocionante. Es titánico, pero es que realmente replantea muchas así ideas que teníamos de... Es decir, no sé, yo pienso que si la ciudad contemporánea, moderna, ha excedido los límites de su propia capacidad de entenderse, porque las ciudades así, tipo Miami, como ya exceden ciertas capacidades del lenguaje, esto está en tono con esa cosa contemporánea de pensar más allá de los límites. Y eso. Bueno, esa obra la hizo en los Estados Unidos, en Miami, en algunos de los islotes en la costa.
Me pregunto qué opinas sobre la arquitectura de esta obra. A ver, ¿qué es la arquitectura? ¿La arquitectura es como la construcción del espacio habitable o la construcción del espacio físico? Es que es el espacio físico, ¿no? Es el diálogo entre la forma, la luz, porque la arquitectura no solamente es un refugio, es una casa o una institución, ¿no? Bueno, es la forma, el diálogo, no necesariamente creo que tenga que tener una función, pero definitivamente un significado, ¿no? Pero eso es totalmente una opinión personal, Pero porque aquí en también Bolivia creo hay que algún ente arquitectónico considerado inútil. no creo que inútil, pero puede ser que haya quedado como en la academia de hace 30, 40 años, ¿no? En lo tradicional del auge de acá de Santa Cruz, digamos, ¿no? Y le sigue dando plata, digamos, ¿no? Y los arquitectos que están que todavía utilizan el software más básico de diseño, pagan a las personas, ¿no? O sea, pero no, o sea, la arquitectura no es una verdad absoluta, tampoco un conocimiento absoluto. Cada vez más arquitectos como deciden dedicarse al arte, a la fotografía y viceversa, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama el arquitecto que construyó estos entes de ladrillo en el primer anillo? El Ay, italiano. Mario Botta, el Mario Bota. suizo, del Parque Urbano. Ajá. Mario Bota, Bueno, sí. Mario Botta. esos no son esculturas, ¿no? Es ese como ese ¿Tienen límite una lindo función? entre ¿Tienen la una función? arquitectura y sí, es como que entre la arquitectura y la escultura y la instalación, y tiene función, pero lo lindo es que como no se terminó, bueno, queda ahí como... Se terminó y de hecho funcionó un tiempo. Y el láser Es un funcionó, ¿no mirador ves? y arriba tiene el láser que conecta, o sea, así, o sea, se encienden dos lámparas y unen una luz al medio. Y no se suponía que tenían que Forman ser como un más. arco, forman como un arco. Funcionó cuando lo inauguraron y Ya. después cuando reactivaron el nuevo proyecto del Parque Urbano, otra vez volvió a funcionar, pero siempre terminó siendo baño público. Sí, bueno, todo en el centro es un baño público, ¿no? Eso es en Santa Cruz. Todo Es la dentro del réplica. segundo anillo es un baño público. A mí me parece emocionante lo de Mario Bota porque pasas por ahí. Yo había pasado muchas veces hasta que Anita Unter me contó qué era y me quedé muy emocionado porque no parece arte, pero y está en una zona fea y es muy magnífico. ¿No? Es lindo, muy lindo. O sea, los bloques estos de ladrillo son muy lindos. Yo no creo que estén en una zona fea, más bien es bien amplia porque la podés ver de diferente, o sea, las podés ver las dos o sea, desde diferentes avenidas mientras estás llegando, o sea, tiene presencia. Sí, es un tema para mí así como ya de gestión municipal, de que el parque no funcione como podría o debería funcionar y deberían haber ahí como políticas municipales que los reactiven. Yo cuando he estado ahí esos 2 meses ahí en Santa Cruz y no estábamos muy lejos de la residencia y sí, evidentemente es un espacio así como medio muerto, medio... algo no Los cuadra. pozos no es por ahí. Podés subir, los días que funciona hay un guardia y te deja subir y ahí es un mirador y se ve toda la ciudad. Ya, a propósito de Bolivia, y eso es como muy emocionante y no está tan alejado de esto. A propósito de estas obras, a mí, retomando a Cristo, al que nos compete, hay una cosa que me quedé pensando de nuestra última charla aquí mismo, Santiago, y es la politicidad de la obra y cómo una obra como esta puede convertirse en un acto político, pero si bien tal vez no tiene intenciones políticas, porque el artista declara que nunca ha tenido intenciones primariamente políticas, este Cristo, pero de todos Y yo modos creo que sí, le ha resultado muy difícil conseguir los permisos porque la gente piensa que la obra es una obra política, volver como este puente en el caso que es la del Reichstag en Alemania fue también tremenda por eso, ¿no? Porque además era el Reichstag ahí enfrente del muro de Berlín y de repente el elemento envuelto ya hablaba de
cubrir el pasado, y para los alemanes el tema del pasado, particularmente con relación al nazismo, por favor, que no se olviden del pasado, por favor. Es pues así, crucialmente, es tremendo, ¿no? Entonces, y los europeos en general también tienen un tema con el pasado, lo tienen, entonces... Ya, bueno, los alemanes, la verdad es que no tienen no merecen el olvido jamás. No, pues... Claro, pero de hecho esta obra le fue muy difícil de conseguir el permiso, estuvo años tratando de conseguir el permiso justamente por la politicidad del acto, ¿no? Y claro, cuando llegamos al Reichstag, que está acá, fue también una lucha de más de 10 años, pero bueno, si vamos a comparar el puente con el Reichstag, o sea, esto tenía mucho más sentido de considerar una intervención política. Ahora, yo no sé si esa obra puede llegar a considerarse estética. No estoy tan seguro de que sea bonita, y eso me pregunto yo. Creo que sí, está así en la raya entre lo bizarro y el montón de gente ahí viendo. Es como un espectáculo, ¿no? Es como ir a ver así. Solo falta que después hagan una reedición de esto y le pongan videomapping más y ya listo, ¡pah! Mucho más difícil de explicar. Miren, Carlos Paz acaba de escribir algo en el Facebook. Dice: la arquitectura está estrechamente ligada a la función, más allá de su espíritu artístico. Nosotros en la universidad, cuando vamos a la universidad, en la Escuela de Arte, nos dicen que la obra, el objeto artístico, siempre tiene que estar vinculando los contenidos con la forma. Que ese es un diálogo que tiene que estar intrínseco en lo que sea que hagas, que no se puede nunca negar, ni rechazar, ni debatir. Y esa es una cosa que probablemente difiere de la arquitectura, que la funcionalidad de la arquitectura, de todos modos, por lo menos en este país, va a primar, ¿no? Va a ser primordial por encima de la estética, de la forma o de cualquier tipo de pretensión conceptual que pueda tener el objeto. Sí, yo en algún momento decía, ¿por qué no le ponemos así, o le invitamos a Cristo cuando todavía esté vivo a ponerle un forro ahí a la casa grande del pueblo? Porque evidentemente sí me interesa a mí la arquitectura también desde ese lugar medio político de símbolo, ¿no? Es decir, que puede llegar a simbolizar luchas políticas, y hay como por detrás una identidad de lugar y de sitio en relación a una comunidad, en relación a unos sujetos que pueblan esos espacios. Para mí, una de las manifestaciones así más claras de arquitectura y política en los últimos años venía de la mano de la Casa Grande del Pueblo, y probablemente también del museo en Orinoca, que podría también entrar dentro del debate de qué carajos hace un museo en ese espacio, ¿no? Que es casi como un paisaje cultural altiplánico. Yo escuché en la prensa que iban a volver el Museo de Orinoca en una cárcel. Hablando de transformación simbólica de los espacios. Siempre va a aparecer alguien y va a decir: esto contamina, es una barbaridad. Y nosotros lo hemos experimentado mucho en Bolivia. Siempre estamos expuestos, y ese es uno de los grandes problemas del arte en Bolivia, porque apenas el arte hace el mínimo, el esfuerzo más tímido de tratar de salir del cubo, del museo, del espacio de seguridad, va a venir alguien que en realidad es envidioso, es malvado, es ignorante, es insensible, y va a agredir por el hecho de que estás haciendo lo que el otro no está haciendo. Eso es una cosa que está muy... Nosotros ahora en la Bienal de Santa Cruz lo hemos experimentado directamente. Creo que en la Bienal de Santa Cruz hemos tenido grandes logros, grandes obras que van a trascender el paso del tiempo, pero siempre estamos expuestos a que la gente no las entienda, y que por eso nosotros vayamos a hacerla. A mí me gustaría que como que el valor del arte surgiera de la discusión y de un análisis crítico responsable sobre qué están haciendo las obras, qué están diciendo las obras y por qué se las está proponiendo, ¿no? Creo que eso es como, a mí me emocionaría eso, pero lamentablemente nunca llegamos a ese lugar. Es así como, es bonito o es feo, y eso, ¿por qué me interrumpe a mí cuando dejo mi bicicleta? Hay como una visión sumamente intolerante y conservadora sobre el espacio de todos, ¿no? Creo que vamos a experimentar eso en los próximos 50 años en Bolivia, a menos que pase algo realmente que cambie la mentalidad de la gente. Esta obra a mí me ha parecido así, que además surge en un momento
complejo en términos políticos para Europa, porque Europa estaba empezando a cerrar, y particularmente en Italia, había, en Italia, Grecia, es decir, toda digamos, la diáspora de refugiados que llegaban de Siria, que cruzaban y trataban de cruzar el océano, perdón, el mar Mediterráneo, y que muchos de ellos mueren hundiéndose porque el barco se hunde, porque, etcétera. Y esta obra como que abrió un debate sobre si el arte podía simbólicamente trazar, en este caso, como puentes simbólicos entre un territorio y otro. Y me parecía así como una lectura bien política de una obra que probablemente no tiene ese trasfondo político en las intenciones de Cristo, pero que, dada la, digamos, conjunción de eventos que sucedían de manera simultánea, a mí sí me permite pensar en tender esos puentes que la política europea no estaba atendiendo con el flujo de refugiados que llegaban de Siria. Entonces, por eso me parece siempre muy interesante este trabajo, por esa connotación que tuvo en su momento. Pero esa es una lectura descabelladísima de la obra. Hermosa, sí, hermosa, pero descabellada. Que no hay ningún tipo de variable formal dentro de la obra que te insinúe eso. Lo que a mí me gusta es ese ejercicio de, después de que ahora Santiago nos comenta, ¿no? Que todo ese trasfondo que estaba atrás, político, social, ¿no? O sea, el crear esta distancia, porque este espacio, ¿no? Más allá de los límites con el espacio público de lo que sería, ¿cómo se llama la localidad donde está esta obra? Sé que estaba en Italia, sé que... Pero bueno, al implementar todas estas pasarelas y permitir el acceso libre, porque yo sé que Cristo nunca cobraba por asistir, apreciar o ver. Te respondo, en el lago Iseo, cerca de Brescia, Italia. Entonces, como eran de libre acceso y eran bastante atractivos y generaban una economía bastante local, ¿no? Bastante puntual, o sea, lo orgánico, ¿no? De cómo funcionaba durante los 13, 14, 16 días que estuvo montada, y o sea, cómo orgánicamente se ejerce ese derecho por el espacio, ¿no? De las personas sobre un espacio que antes no existía y que durante 16 días, o bueno, lo que haya durado la instalación, como fue un espacio público emergente, visitado, exitoso, ¿no? Muy bien planificado desde una perspectiva artística y funcional, ¿no? Aquí respondiendo a lo que Carlos Paz decía de que la arquitectura es intrínseca a tener una función, aquí el arte traducido, ¿no? Ligado a esa función de permitir transitar sobre ella, es, o sea, otra cosa, ¿no? Otro significado. Perdón, Santiago. No, a mí igual aquí hay una cosa que me parece súper interesante, porque el elemento en el medio, es decir, la isla esta, es una isla que tenía así como una villa de las, digamos, altas aristocracias italianas, y de repente un elemento que demanda botes para llegar, te permite, esta instalación está haciendo como un brazo, una extensión de calle a esta isla, de alguna manera como democratizándola, más allá que después puedan entrar o no a la isla, está generando como un sistema de costa o como una playa temporal externa a la isla, independiente de la isla y más allá de si la isla es una propiedad privada o no, si es un museo, lo que sea, ¿no? Ya está abriendo está abriendo el espacio público a otras dimensiones. Y la otra que me parece fantástica es que la gente puede caminar sobre el agua y está caminando sobre algo que flota, digamos, ¿no? Claro, porque hay una sensación emocionante. De hecho, hay muchos videos de la obra que la gente estaba invitada a caminar descalza, que había cierta textura que era como más emocionante, circular. En realidad, esta obra está llena de peculiaridades. Es una obra realmente fantástica. Sí. En su simpleza, ¿no? De mí yo creo que es así de mis favoritas de este artista, por todas esas lecturas que, bueno, en este caso, algunas que yo le hago, otras que
otra gente también lo hizo, ¿no? Pero sí me parece que desafía ciertas normativas así como normas que el mismo turismo europeo te plantea, ¿no? Así porque además se la coloca en un momento en el que a Italia, a Francia, a Alemania le llega un montón de turistas y los turistas están yendo de un lado a otro porque es el verano. Agarra pues justo ese mecanismo y por eso también está llena, porque si lo hubiera hecho en el invierno nadie hubiera querido caminar descalza sobre una superficie así. Aquí un señor que se llama Juan José Broso nos escribe una cosa, dice: no consideran el espacio público como una creación del cuerpo y un lugar dinámico, cambiante según los horarios y actividades humanas. En el caso, el objetivo de Kapor es una intervención en un espacio vivo. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, el espacio público para mí es uno de los lugares más dinámicos y cambiantes que hay, ¿no? Es decir, justamente porque es público. Y si hay algo que estos 3 meses han demostrado es que también que lo rápido que puede ser secuestrado por algo que se sale de nuestro control. Entonces yo sí creo que es dinámico y que constantemente arquitectos, urbanistas, artistas están lidiando y teorizando sobre el espacio público, pero no solamente ellos, sino también sociólogos, y la antropología también habla sobre el espacio público, sobre sus condiciones y sus variables en términos de sociedad, en términos de poder, en términos de quién manda, quién tiene acceso, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. Eso lo hemos visto y lo estamos viendo en Estados Unidos ahorita. Hay gente que no tiene derecho a protestar porque se supone no tiene derecho a protestar, cuando se supone que la calle es de acceso libre para justamente ese tipo de manifestaciones públicas, políticas. Y yo creo que todo está ahí. Ahora cuando se desconecten del Zoom, les voy a dar un spoiler, pero se dieron 3 ministerios a otros ministerios, y entre ellos está el de Cultura, que me llegaron bastantes mensajitos, y a propósito de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? El espacio público, la ciudad, es como es nuestro lugar donde ejercemos la democracia, donde salimos, protestamos, manifestamos, y después de todo lo que está pasando, o sea, nuestra toma de esos espacios, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, ahora, con todo este tema cultural, ¿cómo van a ser los artistas? ¿Cómo va a ser toda esta aglomeración de personas que protestan por esto? No podemos, hemos perdido nuestro derecho al movimiento en la ciudad, y eso es como bien impactante, ¿no? O sea, el arte va a tener que ser medido en otra escala. Es bastante interesante ver el trabajo de Cristo y de Jean-Claude, porque nos inspira a pensar como en ciudades que van a tener que ser como atravesadas, espaciadas, ¿no? Esa la hizo 2 veces y es increíble. A mí me parece que estas obras, esta en específico, tiene un nivel, un aparato de gestión explosivo. Es muy amplia, está extendida en un territorio muy grande, y había que pedirle permiso o alquilarle la zona a múltiples dueños de los territorios. Entonces, sí, es cierto que murieron varias personas sobre la realización de esta obra, es una tragedia, pero miren, la capacidad de gestión y la producción, la emoción que es capaz de emular una obra tan simple como esta, ¿no? Y entender así el terreno, entender la parcela, porque lidia con todo tipo de personas, ¿no? Desde municipio hasta dueños privados, hasta el hecho de colocar algunas dentro del río, que implica lidiar con otro tipo de permisos. Yo me acuerdo la obra de una amiga artista ahí cuando estaba en una maestría, que tenía que colocar así una intervención en el río, y era una intervención así chiquitita, pequeña, mínima, y la cantidad de permisos que se necesitaron para convencer al municipio de que se podía colocar una cosa, no miles. La capacidad de gestión te dejas boquiabierto.
Yo tengo fe que en algún momento este país se va a convertir así en algo que realmente sea capaz como de abrirse a ese nivel. De todos modos, esta obra a mí me desata un montón de emoción. Él habla mucho sobre el espacio escogido y sobre las razones por las que él localiza las obras. Y creo que es interesante, al final de cuentas es muy intuitivo, él como artista, y toma decisiones, mucha de su reflexión personal, ¿no? Cuando lees las entrevistas te das cuenta que al final él habla de la parte creativa, la parte como más de la intuición artística, la llevaba a cabo él, y Jean-Claude, su esposa, que es la colaboradora interna de él, es la que hacía la parte práctica, la contabilidad, la parte administrativa, y la parte de la gestión pública, que era también una parte que de todos modos se tenía que hacer. Es que ya cuando hablas de un aparato de este tamaño es impensable. Claro, es que él soñaba, era el hombre del sueño, y Jean-Claude hacía los sueños posibles. Pero alguien tenía que generar también los millones de dólares, digamos, financiarios. Y Jean-Claude lo hacía. Sin eso nunca hubiera habido nada. Se hubiera quedado todo en bocetos, probablemente, ¿no? Sin esa capacidad de mover y de probablemente incluso un magnetismo que los dos producían en la gente y la capacidad de convencer, no sé, creo como que también otra de las labores del artista es esa también, ¿no? El encantar, que a algunos, o sea, a mí no se me da tan bien, pero es eso, ¿no? Chicos, a ver, hay una pregunta. ¿Qué opinan del teatro al aire libre de La Paz como intervención sobre el paisaje? Para mí es una de las mejores obras de arquitectura minimalista. Lo dice José Proso Ibarra. A mí no sé si lo consideraría como una intervención en el paisaje, porque ya está como introducido. Bueno, pero puede haber. Lo que yo no sé es, tal vez nuestro compañero nos puede dar ejemplos de cuál grupo de teatro trabaja directamente en el espacio con la intención de intervenir el teatro, porque sí hay muchos grupos que siempre han trabajado desde el teatro, interviniendo espacios, no solamente interviniendo galpones y como que desenvolviendo como toda la estructura teatral en el medio del público, sino también obras de teatro diseñadas en específico para cierto sitio. Pero yo particularmente lo que conozco del teatro boliviano, al que más conozco que se lanza a intervenir el sitio, es al Diego Aramburo, pero no lo hace en la calle, ¿no? Siempre trabaja desde adentro. Bueno, Teatro Los Andes con toda su construcción de trabajo, genero en un lugar, en un pueblo, y después llevo las obras. También hay una intención. Sobre todo las escenografías de Teatro Los Andes son sensacionales, la mayoría de ellas, ¿no? Pero tú crees que el Teatro de los Andes se puede hablar de espacio cuando se habla del Teatro de los Andes? No, en términos de espacialidad, así en términos, digamos, como arquitectónicos, tal vez no, pero sí en términos de la creatividad de los recursos, cuando hacen la Odisea y plantean esta serie de cortinas es como de caña, digamos, y estas se mueven y se desplazan, se agrupan, se desorganizan, y para mí ya es prácticamente un trabajo de instalación, así, sí, esa es una instalación además súper pobre, es genial esa instalación, la verdad. Pobre en el sentido de que con muchos recursos, muchas cosas. Bueno, esta creo que es la última obra que íbamos a ver de él. Hay cosas que me interesan hablar, las vamos a ver después de terminar de verlas, man. Es tremendo. Y no se notan, pues parecen pixelitos. Yo en realidad necesité pixelario para saber que no eran. Sí. Exacto, si parecen píxeles, es como, no sé, Tetris en 3 dimensiones, en esteroides, el espacio público, porque no le alcanzaron los suficientes esteroides de Londres, tomó las de París más. Sí, se mandó a hacer, pero son turriles, sí, creo que aquí se los... Sí, son turriles. Sí. Me gusta, se ve súper liviano hasta que sabes que son turriles y toda la estructura que hay adentro, pero de lejos se lo ve liviano, ligero, tranquilo, claro, el color. Yo cuando he visto la primera vez pensé que eran esponjas, pero no, eran turriles. Claro, parecen esponjas, parece como un material de poliuretano.
Claro. diseñado. Ajá. De hecho, los turriles fueron especialmente diseñados para la obra, no son turriles reciclados. No, estos son comprados o son adquiridos. Y son fabricados en especial para la obra. Esa es la última imagen que nos íbamos a hacer, pero hay cosas antes de nada. En la página web de Cristo se ve cómo fabrican esto y es así increíble. A ver, es una estructura ahí adentro, es hueca y no sé qué, y te dan los bichos. Como los botes estos que funcionan con ventiladores que son como de aire y son livianos, es más o menos así, ¿no? Yo también vi no sé si vimos la misma página, pero igual me gustó mucho la estructura. Porque Y evidentemente están flotando. ¿Cuánto pesa? No sé, no recuerdo. No sé cuánto pesaba, no sé si Rodrigo sabe. Y lo más increíble es que flotan, ¿no? Lo más increíble es que flota. No, la verdad es que no sé cuánto pesa, ¿no? Quiero hablar sobre el arte autofinanciado. Él genera el dinero para financiar las obras. Y él, en algún momento, habla mucho sobre la libertad que le daba eso. Que el mercado no le generaba ninguna obligación, por eso él se sentía feliz. Eso es una de las cosas que me parece bien complicada. Sí hay como cierta libertad, es cierto, el mercado, ya no sé si el mercado, hoy en día en el mercado del arte se vende de todo, ¿no? Pero de todo. Ahora sí tienes que estar integrado en cierta plataforma para poder vender cualquier cosa, no es cualquiera que puede vender cualquier cosa en cualquier lado. Sí hay toda una estructura a la cual tienes que someterte. Y yo creo que a eso es a lo que realmente se aplica los comentarios que él ha hecho sobre ese asunto. Que evidentemente tener tu propia independencia económica te libera de cualquier tipo de obligación. Con nadie, claro. Nadie. Que es una polémica que ahorita la tenemos igual acá en Bolivia, de primeros pues así como fondos que empezaron a circular con el PIU y demás, y el cuestionamiento así, ¿son artistas autónomos o no? Cuando el arte en general en Bolivia muchas veces es autofinanciado. Siempre es autofinanciado. ¿No? ¿Cuándo te financias? Por ejemplo, de mi obra, el 90% de lo que produzco es autofinanciado y algunas que otras cosas, evidentemente sí, a veces hay fondos, pero te las das a las mañas para hacer. En algunos casos, nada, lo que ganas de un lado lo metes ahí y no queda otra, así nomás se produce. Pero entonces lo que dices es que simplemente es una arrogancia lo que él dice, así de decir, yo gano tanto dinero que puedo darme el lujo. No creo que sea arrogancia, es simplemente un statement de, bueno, así es y así nomás es, ¿no? Es como aceptar lo que realmente es con su obra. Sí, lo cierto es que como que lo sorprendente es que pueda generar tanto dinero como eso es lo que es sorprendente, que no necesite del aparato de la institución cultural Estado, para financiar nada, ¿no? Es decir, otros artistas que generan obras así de grandes, probablemente no tan grandes, pero sí están adheridas a instituciones museales o gobernaciones o municipios que pagan y que financian la obra porque al municipio le conviene tener. En este caso gestiono todos los permisos y me contrato a los abogados para armar todo un aparato que me permita hacer la obra y después de años lo logro. Esto es parte de su obra, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí se entiende como una obra en proceso. Ya, ahí tengo varias preguntas, pero las voy a leer después de una observación que tengo aquí ahorita. Se habla también mucho sobre algo que yo ya siento que es tal vez una discusión muy antigua, pero que de todos modos se reitera como en los textos que se tienen sobre él, y es que hablan mucho sobre lo efímero de la obra, que casi todas duran 15 días, digamos, y después se destruyen. Yo no sé qué opinan sobre esto. A mí sí me parece una discusión antigua, pero no sé si soy yo. A mí me parece como, en realidad, relativamente, no, es como antigua, pero sigue vigente, ¿no? Es como que, por ejemplo, de las obras de la Bienal, todas las obras, ¿cuántas de las obras, digamos, están pensadas para que se queden en el espacio público? De hecho, la
todo este trabajo de la escritura, que después en la noche el mismo municipio la barrió, rayaba en esa, ¿no? En lo eventual con lo cual podía hacer Ya, una sola. cada, digamos. Una sola. De las 10 de las que estamos hablando, una sola estaba pensada para permanecer. Para permanecer, ¿no? Es decir, Román, ¿Cuál? La de Alfredo Román, que está en el primer anillo ahí. Ya, lo de los... Las columnas. Pues. Sí, los huesos. Ya, a mí me parece fundamental esto de cómo estos dispositivos de permanencia pueden generar así como microeventos que después circulan en base a registros y ahí está como que el placer de la obra. Es decir, para mí la obra escrita ahí en la plaza o la obra de Raquel con los espejos está pensada pues para que sea como un testimonio temporal de algo que afecta el espacio, pero que después tiene la capacidad de retraerse para dejar que el espacio recobre o el espacio público retome esos espacios que temporalmente el arte ocupa, porque durante un tiempo ocupas parte del discurso público afectando ese entorno. Pero también como o sea, como que en la vida pública, ¿no? Yo siempre me voy un poquito hacia el lado urbano, me centro más en la ciudadanía o en personas, que es lo que activan los espacios, sino, o sea, los hacen públicos desde su ocupación. Y tal vez, no sé, entre las cosas que estuve viendo, ¿no? Escuchando entrevistas tanto de Cristo como con Jean-Claude, fue una de las cosas que me llamó la atención es que su arte, para empezar, tiene muchísimo diálogo con la industria, con la energía, con los materiales artificiales y con el ser como visible, o sea, que la gente pueda ver en esos 14, 16 días que de cierta manera igual sea visible, ¿no? Esa visibilidad, ¿no? Esa oportunidad de que además, vuelvo a mencionar que nunca cobraba él por mostrar sus obras, ¿no? Entonces eso activa la vida, o sea, la vida pública, ¿no? Se genera vida pública en lugares donde no necesariamente son espacios públicos. Por ejemplo, donde instala los paraguas, digamos, ¿no? Empieza a generar otro tipo de actividades que solamente duran 14, 16 días, luego quedan como en el registro y cada registro es una interpretación diferente de la misma obra, ¿no? Yo digo esto porque también en el tema de espacio público e interacción con los ciudadanos o usuarios, se ve mucho eso, ¿no? Se ve mucho, y yo también lo proceso de esa manera, ¿no? Como algo bien situacionista, ¿no? Más especial, más único, como los recorridos, ¿no? El recorrido, siempre buscamos tratar de ir a un lugar por diferentes caminos, para no ver siempre lo mismo, porque deja de ser especial. Entonces, lo efímero de él, que tiene como ese alma de arquitecto, ¿no? El arquitecto por lo general quiere construir y permanecer en el tiempo, ¿no? Quiere diseñar una Villa Saboya y que siglos después se sigue estudiando, o sea, está también ligado al ego, ¿no? Pero en este caso es como estaba más ligado a generar, o sea, esa perturbación que no solamente era física, sino que también social, emocional, de discurso, ¿no? Alejandro Llobet dice algo, se los leo. Parecería que en la monumentalidad efímera de sus obras se da una experiencia utópica que no se daría en lo permanente, casi una relación con lo mítico, independiente de su... Estoy de acuerdo con él. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Me parece un buen comentario que definitivamente para mí hay una búsqueda por eso, por la utopía probablemente que unas estructuras pueden dar así en la manera en la que reconstituyen un espacio, porque están alterando, ya sea desde un punto de vista visual plástico, hay una intervención, hay un gesto de color, digamos, o hay un gesto de N cosas, pero también hay un
una como actitud radical con relación a lo que el arte puede ofrecer en términos de imagen, ya en la imagen como tal, ¿no? Ya no solo en la experiencia de estar, que evidentemente haber estado ahí en ese lugar, en el momento en el que se instalan los paraguas, por ejemplo, o las sombrillas, implica una experiencia, pero ya el registro de lo que nosotros ahorita estamos viendo, esta imagen tiene unas referencias ya en términos de teoría de la imagen que son ya autorreferentes y hablan de, para mí, así, utopías posibles que están ahí extendidas en el tiempo. Sí, yo creo que hay así, como un carácter utópico o esto del sueño, ¿no? En la obra de Cristo. La obra de Román está pensada para permanecer y también la obra de Carlos Paz. Es cierto, cometí un error, perdón, Carlos. Es cierto, las dos obras fueron diseñadas. Estaba pensando como en las obras de la alcaldía. Carlos Paz es un artista acá de Santa Cruz. Tiene una obra en el Arenal que se ha diseñado y se va a pasar a quedar ahí en el Arenal para la prosperidad. Espero que no se maltraten. No sé, Carlos, ¿qué opinas? ¿Crees que va a durar? ¿Cuánto crees que aguante el tiempo? Cristo, ahora que estaba revisando las notas, Cristo dice unas cosas muy extrañas. Dice que nunca participa en concursos, que él no considera que tiene como ningún tipo de criterio para valorar un arte por encima de otro, por un lado, lo cual me parece que como posición fantástica. Él dice, yo soy un artista, no me corresponde serlo. Dice de cosas muy extrañas, que me pareció interesante. Le preguntan qué opina de la obra de Warhol y él dice, no, creo que no tengo ninguna observación al respecto, pero tengo un original en el segundo piso de mi casa, lo cual no responde clara, dice como, ya no sé si está fanfarroneando y dice, ay, fíjense, ¿saben qué? Tengo un Warhol en mi casa. Esa parte ya me súper confunde. No, claro, y probablemente a Warhol le hacen la pregunta y dice, sí, yo tengo un dibujo de Cristo en mi casa. Sí, bueno, yo creo que Warhol no es nada de nadie. Y otra cosa más, ¿ustedes creen que vayan a cambiar las políticas sobre el arte? Por un lado, sobre la contaminación, creo que ya hemos un poco como hablado del tema. Si va a empezar a haber como más restricciones sobre la contaminación, no creo en este país. O sobre las obras que contaminen, que difícilmente en este país una vez más. ¿Y qué opinan del arte y la naturaleza? Creo que eso sería todo, lo vamos a dejar ahí. Pero primero respondan, por favor. A mí me gusta trabajar así en el paisaje mucho, entendiendo tal vez la no dualidad, pero sí así como la hermandad entre paisaje y naturaleza entendida desde el punto de vista clásico. Sin embargo, sí me parece que hoy hay muchas obras que empiezan a trabajar como nuevas lecturas de naturaleza que están empezando a cobrar como sentido, no solo desde el arte, sino también desde el pensamiento así como crítico. De hecho, para mi tesis en la maestría yo he trabajado mucho con textos de Bruno Latour y él habla de que la concepción tradicional de naturaleza debe morir para que podamos ser verdaderamente ecológicos, digamos, ¿no? Y que el paisaje tiene que caerse. Y que me parece así como una lectura sumamente sagaz, así como así, interesante sobre todo para entender la naturaleza desde Bolivia y desde la minería y desde la extracción y el extractivismo, que ningún gobierno y el Estado boliviano nunca lo va a querer del todo trabajar, porque no nos conviene, porque vivimos de nuestros recursos naturales. Entonces, en esos términos, sí, yo creo que el arte puede posicionarse con relación a la naturaleza y encarar el tema de lo natural en la obra y por ahí, no sé, en la decadencia y la temporalidad y lo efímero del trabajo artístico, o en términos de que la acción desencadena ciertas cosas y que ahí está la poética, evidentemente. Ahora, es también medio imposible pensar en que una intervención artística no afecte, así, si es una intervención en el paisaje, no afecte ese paisaje. También hay ese riesgo, y yo creo que el objetivo por detrás es más
pensar en la reactivación en términos simbólicos de lo que puede generar una obra en una noción colectiva y de cómo ese colectivo se enfrenta a lo natural, ya no desde el punto de vista artístico, sino desde lo que lo artístico genera en términos políticos con el paisaje. Y en ese sentido, para mí, ahí está la intervención más grande. Y esa sería como yo me he posicionado en torno a lo natural o en torno al paisaje en este último tiempo. Ana, no sé si tienes algo que decir al respecto. Que yo quería desde mi perspectiva compartir que ahora, ¿no? El distanciamiento físico también va a ampliar esa distancia entre el espectador y la obra, el espacio público y el usuario, los espacios cerrados o privados del usuario también, ¿no? Entonces también van a cambiar como los paradigmas de cómo los artistas, los arquitectos proyectan, ¿no? Proyectan como para dar ese sentido simbólico de la seguridad, de la protección, y va a haber mucha expresión, pienso yo, que se va a reflexionar mucho sobre el confinamiento, de estar en espacios cerrados, y luego cómo va a ser como el impacto que vamos a tener de volver a la amplitud del paisaje, ¿no? Claro, ahorita estamos viendo imágenes del paisaje desde nuestras casas. Ajá, exacto, hemos vuelto a esto, hemos llegado a esto. Pero bueno, eso, ¿no? Yo desde mi proyecto con el que trabajo también enfrento un desafío bien grande de estudiar el espacio de otra manera, las personas, ¿no? Así que es el desafío para todos, ¿no? A ver, vamos a ver qué enfrentamos después de esto. Bueno, ya nos vamos a despedir. Las últimas preguntas para cerrar, por favor, desde el Face. Tengo una mala noticia para la gente del arte. Me acaba de llegar como un screenshot que dice que la presidenta... Eso es lo que les dije. Que les dije que quitó 3 ministerios. Sí, pero... ¿Que ha cerrado 3 ministerios? Es decir, ¿ya no hay 3 ministerios? Ha fundido el Ministerio de Cultura con el de Educación, que es algo que ya había pasado antes. Pero de todos modos me parece trágico y de todos modos me parece que no le compete hacer ese tipo de transformaciones. Es decir, ahora estamos en manos de Cárdenas. Educación, sí. Bueno, ya con eso vamos a cerrar. Si me pongo a llorar, no quiero ponerme a llorar aquí. Así que ya les agradezco. Puede abrir una sesión de Zoom de llantos. Sí, con llanto colectivo. Todos lloraremos. Miércoles, ya ni las pititas, pues estamos cagados ya. Ni quien nos calme. Ni las pititas, ya. No podemos salir. No, pues, ya, bueno, les agradezco por venir. Yo creo que nos tenemos que volver los cadenitas y empezar a enfrentarnos más ahí al Ministerio de Educación. Los barbijitos, los guantecitos. No, me parece que empezar a pensar en la cultura como en términos de educación, me parece que es muy, muy sesgado, no me llama para nada la atención, y no sé a dónde nos va a llevar, pero... Sobre todo, si la cultura queda... Sí, y sobre todo si la cultura queda en manos del Cárdenas, que lo único que quería era... Así, todo lo que ha dicho, que ya no quiero repetirlo porque se me va a hervir. Bueno, mejor nos quedamos con las imágenes de Cristo y ya, bueno, ni modo, disculpen por el... hackeo. Por el hackeo, son esas cosas inevitables. A mí me encanta la libertad de expresión, me parece absurdo que se estrellen con nosotros, me parece una rebeldía sin causa. Deberían enfocarse en un lugar donde realmente pudieran tener impacto. Pero bueno, adolescentes ahí sí, les agradezco por venir. Muchas gracias a todos, a mi equipo, gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana.